Bueno, más cositas que contarles. Bueno, la vida de eso me estaba relatando un poquito resumidamente. Digo, espérate, y ahora lo contamos públicamente para que la gente en casa la pueda, bueno, contar lo que él quiera contarme. Hace unas fechas el compañero y sin embargo amigo Alberto Gutiérrez, en estas entrevistas que hace en la contraportada de La Voz, los fines de semana, hablaba con un almeriense, Miguel Ángel Pérez Ibarra, hablando un poco de cómo le cambió la vida, ¿no? A veces un accidente de tráfico, desgraciadamente, siempre viene aparejado de, bueno, de una desgracia, incluso de la muerte, evidentemente. Pero cuando la muerte no va asociada al accidente, en ese periodo de rehabilitación, hay tiempo para pensar, me da la impresión, y quizás sea el caso de nuestro invitado. Le cambió la vida, empezó a hacer otras cosas diferentes a las que había hecho hasta ese momento y sigue en ello. Abandonó un trabajo fijo en una entidad bancaria, que eso me estaba contando, para adentrarse dentro del mundo emocional, a través de Hemoconciencia, que es lo que queremos comentarles y darles a conocer, porque es algo que llama la atención, por lo menos a un servidor. Miguel Ángel Pérez, bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes. Un accidente de tráfico con moto, ¿no? ¿Sí? Con motito, sí. Tiraste, ¿pero fue grave la cosa o qué? Pues el caso es que no fue excesivamente grave. Fíjate. De hecho, casi el coche a mí ni me tocó, se metió en dirección prohibida. ¿Sí? Y yo, pues lo típico que frenas, te asustas y frenas con los dos frenos y la moto se va y sale volando, ¿no? Vale. Fue una 15 cervical y dorsal, que tampoco en principio, pero la verdad es que lo pasé muy mal. Sí. Lo pasé muy Pero mal que hubo un tiempo de rehabilitación. Pues 4 meses ahí fastidiado porque no podía dormir, tenía muchos problemas para dormir por el dolor que tenía. Y claro, pues cuando no está acostumbrado a dormir poco arriba, que es lo que yo tenía que hacer, lo poco que podía hacer, pues claro, lo pasé malamente. ¿En esos 4 meses qué te pasaba por la cabeza? Pues de todo, sobre todo porque soy una persona súper activa. Creo que era la primera vez que me daba de baja en 7 o 8 años de trabajo que llevaba trabajando, la primera vez que me daba de baja en mi trabajo y la verdad es que te da mucho pensar, ¿no? Tienes muchas ganas de trabajar, de hacer cosas, entonces era muy nervioso. Porque la felicidad tiene que ver con la tranquilidad y está en la conciencia, esa felicidad que a veces buscamos, ¿no? ¿Sí? En ese tiempo piensas en dar un cambio, un giro a tu vida, pero ¿cómo te acercas o cómo te conoces esto, la llamada hemoconciencia? Bueno, eso es un proceso, ¿no? Al final, a mí lo que me llamaba la atención de todo esto era que cuando estábamos trabajando cuando yo tenía médicos rehabilitadores, iba a rehabilitación, con fisioterapeutas, con tal, pues no terminaba de recuperarme, ¿no? También es verdad que, bueno, pues los seguros que te dan tienes con el coche y todo esto son obligatorios, pues te hacen una rehabilitación, pero son una rehabilitación por los que pagan muy poco dinero a los profesionales, esa es la realidad, ¿no? Entonces, pues no siempre pueden dar por ese dinero todo el mejor servicio. Lo digo porque yo luego tuve un centro de fisioterapia durante 10 años, ¿no? Que lo traspasé el año pasado, ¿no? ¿Sabes de qué hablas? Sé de qué hablo. Y entonces, pues yo lo entiendo a ellos, ¿no? Pero claro, me resultaba curioso que yendo a los mejores, porque el seguro me podía permitir cambiarme de médico y tal, pues no terminaba de recuperar, ¿no? Y luego, pues, un señor que hacía técnicas osteopáticas, que era osteópata y tal, pues me estuvo ayudando y en 3 semanas, a partir de empezar a trabajar con él, pues empezamos a empezar a volver a trabajar, ¿no? Y me llamó mucho la atención eso. Entonces dije, oye, pues esto me gusta ayudar a la gente. Y yo ya, pues dentro de mi trabajo, empecé a estudiar así en plan hobby, y fíjate. Y por ahí vas, ¿sí? Sí. Incluso impartiendo clases en la universidad, clases de inteligencia emocional, que llevas ya 3 años en la Llevamos 3 Universidad años ya, de Almería, no como profesor titular, pero sí contratado, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué respuesta por parte pues del muy alumnado? bien, la gente está muy contenta. Ahora ya el tema de las emociones, sabes que están metiéndose en el cine, que se están vendiendo en muchos ámbitos y la gente ya empieza a tener mucha conciencia de todo esto, ¿no? Entonces, pues sí que le gusta, hay mucha gente, sobre todo ya a partir de una edad que yo creo que es como de maduración, ¿no? Que a los 40 años, que ya empezamos a plantearnos otras cosas, que ya abandonamos esa parte de adolescentes eternos, ¿no? Que tenemos en cierta manera. Un periodo de transición, ¿no? Ese periodo de transición. Y a partir de ahí hay una edad pues muy bonita. Yo tengo ahora 43, por ejemplo, entonces pues, aunque yo entré antes, pero sí se nota mucho en la gente. El perfil del público, ese perfil de público es un perfil muy interesado y que ya busca otra cosa, más allá de, pues, ya tiene la vida medio hecha, por decirlo de esa forma, y ya está buscando otra cosa, ¿no? Pero cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿realmente de qué estamos hablando? Miguel. Mira, la inteligencia emocional, por simplificarlo mucho, es una serie de herramientas o de técnicas que tienes que ir integrando en ti, o sea, ir practicando. Al contrario que otra formación académica, pues tú das el curso y ya tienes tu título y ya, ¿no? Y ya pues lo aplicas más o menos en tu trabajo. Sin embargo, la inteligencia emocional tienes que ir, digamos, integrándola, practicándola en tu día a día para poder sacarle provecho. Entonces, básicamente hablaremos de 3 conceptos, ¿no? Hablaríamos de la conciencia emocional, que es como se llama nuestro primer curso, nuestro primer nivel. La conciencia emocional es saber en cada momento qué es lo que yo estoy sintiendo, la capacidad que yo tengo de sentir. A partir de ahí nace la empatía, es decir, conectarme con el otro para modificar nuestras relaciones con nosotros mismos y en las relaciones con los demás.
Y luego, por última parte, una de las partes que podemos decir también sería la asertividad, ¿no? Es decir, el saber comunicarme con el otro a partir de lo que yo siento, a partir de lo que el otro siente, y saber gestionar mis emociones en función de las necesidades, ¿no? Esto no viene de serie en el ser humano, ¿no? Pues mira, es una pregunta que me hacen mucho y la verdad es que en ciertas personas sí. Hay muchas personas que tienen inteligencia emocional de base porque sus padres ya eran inteligentes emocionalmente porque lo habían aprendido a su vez de sus padres. Es decir, la inteligencia emocional se puede aprender de dos maneras. Una, bien a través de que tus padres te han dado cierto, y todos tenemos inteligencia emocional de alguna manera con nuestros padres, o bien aprendiéndola y practicándola, claro. Pero todo no lo tiene, claro. Tienes que ir practicando algunas cosas y unos tienen más facilidades que otras, ¿no? Pero aquello de tener la conciencia tranquila, que quizá esto nos viene más del ámbito religioso, ¿no? De la religión, ¿no? Sí. Ese mensaje. Pero tú has comprobado en tus propias carnes, en tu ser, que esto ayuda muchísimo, no a uno mismo, sino incluso ayudar a los demás, ¿no? Efectivamente. Bueno, esa es la base. Claro, cuando tú empiezas a gestionar tus emociones, con el tema de mindfulness que está tan de moda ahora, la meditación y todo esto, la meditación básicamente lo que te hace es ayudarte a enfocarte, ¿no? A ralentizar un poco ese follón de pensamientos que tenemos todo el día y que nos hace que estemos fuera de nosotros, ¿no? Cuando tienes muchos pensamientos, todos esos pensamientos están asociados a emociones, todo está asociado a algo, ¿no? Piensas lo que piensas, tiene una asociación. Si tú piensas, por ejemplo, en mesa, pues tú dices, bueno, pues una mesa no tiene importancia, pero cuando tú piensas en mesa, te paras y piensas en mesa, vas a pensar en una mesa en concreto, y esa mesa tiene una connotación emocional, es cuestión de ir tirando del hilo, ¿no? Es muy curioso, dices cualquier objeto y tu mente te va a llevar a algo, que hay algo ahí que tiene que ver con algo que te interesa ver, algo que te interesa trabajar, algo que tienes que gestionar, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, cuando tú estás pensando en todas estas cosas, haces asociaciones inconscientes totalmente y estás inquieto y muchas veces no sabemos por qué, la mayoría de las veces no sabemos por qué. Entonces la meditación por un lado te ayuda a ir acotando, por decirlo de esa forma, a ir enfocando tu mente a ralentizar ese pensamiento y saber por lo menos qué estoy pensando, ¿no? Y cuando sé qué estoy pensando, entonces puedo percibir qué es lo que siento a través de la conciencia emocional que hablábamos antes. Y cuando yo sé lo que siento y sé lo que pienso, hago una asociación y puedo elegir algo diferente, ¿no? O gestionarlo de otra manera. Tú eres consciente seguramente que mucha gente cuando le hablas de esto dice, este tío que me está contando. Totalmente. O, por ejemplo, ahora mismo te están escuchando y dicen, este tío, sí. Miguel Ángel, que está contando. Pero el caso que hay otra gente cuando lo ha puesto en práctica dice, oye, esto funciona. Exacto. Esto es verdad. Esto es verdad. ¿Verdad? Sí. ¿A ti cómo te ha cambiado la vida desde aquel accidente de moto? Pues a mí me ha cambiado totalmente. O sea, me ha cambiado. Yo siempre digo que al final nos venden una filosofía o una forma de vivir, que es, ¿no? Pues tener un trabajo fijo, bien funcionario, bien no sé qué, sí. Tener tu familia, tu coche, tener tu esposa, tener tu tal, o tu marido. Y al final, pues eso, llegó un momento en que me di cuenta que eso no era una vez que lo conseguí, pues me di cuenta que eso no es lo que necesitaba. Y el accidente seguramente tuvo mucho que ver en eso, ¿no? Luego la muerte de un familiar, como estábamos comentando, que era mi suegra en su momento, pues también para mí fue muy impactante, ¿no? En mi vida, ¿no? Porque murió muy joven. Y entonces eso también dio otro paso hacia adelante, ¿no? A darme cuenta de que pues, lo que nos habían vendido pues, no era lo que realmente buscábamos, ¿no? Y mucha gente se da cuenta de eso. Lo que pasa es que tampoco tiene la herramienta, ni la educación, ni nada para saber cambiarlo, ¿no? Lo que pasa, y vuelvo a lo que tú decías antes, esa transición de la adolescencia, juventud, ya, en fin, entrada en años, ¿eh? Sí. Cuando uno pasa ya a partir de los 40, pongámonos por ahí, ¿no? Quiero decir que hay que tener cierta experiencia de vida para llegar a este tipo de conclusiones, me da la impresión, ¿no? O eso, o que de la hostia te dé un buen golpe, ¿no? Que es un poco lo que me pasó a mí en cierta manera, porque yo tuve el accidente con 27, 28 años, ¿no? Entonces, pues en ese momento era totalmente inconsciente. Cuando digo inconsciente es que yo pensaba que estaba feliz, porque al final decimos las comparaciones son odiosas, pero todos lo hacemos, ¿no? Todos nos comparamos. Entonces, comparado con muchos de mis amigos de mi edad, pues yo estaba en una situación envidiable, ¿no? O sea, ya tenía prácticamente todo lo que alguien no tiene que podía tener relativamente joven. Tenías, como suele decir, la vida resuelta. Bueno, tanto como resuelta no, pero laboralmente, sí por lo menos, ¿no? Sí, pues laboralmente ya estaba ya llevaba 8 años trabajando, tenía un puesto que estaba bien, que tenía ciertos puestos de responsabilidad, había trabajado con grupos de personas y la verdad es que yo estaba contento, ¿sabes? Y la gente estaba contenta conmigo en el trabajo, que es lo más importante al fin y al cabo, ¿no? Porque tú puedes estar muy contento y luego ser un petardo, ¿no? Pero la gente estaba contenta conmigo y me lo decían, ¿no? Y de hecho, pues cuando me fui de la entidad, pues mucha gente me decía, no te vayas, ¿no? Pues esto por lo otro y tal, porque... Y bueno, al final estuve 5 años ahí de transición. De hecho, estuve 8 años formándome antes de irme, ¿no? O sea, tampoco fue una cosa de un día. La gente dice, bueno, es que fui muy valiente. No, yo estuve 8 años formándome. Pasa que eso, aunque para mí no fue un sacrificio, la gente lo ve como un sacrificio, pero realmente yo no lo vi como un sacrificio, lo vi porque lo hacía con gusto, ¿no? Las cosas... ¿No te arrepientes? Ni mucho menos, para nada.
estás mucho mejor ahora, contigo Sí, mismo, bueno, emocionalmente, totalmente. en tu interior, la paz interior esa que tanto buscamos, ¿no? Exacto. Sí. Al final, lo más gracioso de todo esto de la paz interior es que no hay que buscarla, ¿no? Estamos haciendo unos talleres ahora que se llaman Despertando al Maestro Interior. Son privados. Despertando al maestro Despertando interior. al Maestro Interior, que son privados. El día 15 terminamos en Agua Dulce, empezaremos en enero, el 16, aquí en Almería Capital. Y hablamos de todos estos temas, ¿no? Y son cada 2 semanas, nos juntamos una tarde, 3 horitas y vamos hablando de esto. Hablamos un poquito de mindfulness, de meditación, hablamos de crecimiento personal y hablamos bueno, de liberación emocional, ¿no? De cómo podemos liberar emociones para ir gestionándonos mejor en la vida, ¿no? Y en todo esto, una de las cosas que decimos siempre es que al final, para sentirnos en paz, pues solo tenemos que dejar de hacer cosas. Porque el problema es que no nos sentimos en paz porque tenemos ese follón mental que te comentaba antes. Efectivamente. Y ese follón mental es lo que hace, como tú no sabes, no eres consciente de que lo estás teniendo y que eso está despertando emociones en ti, que son lo que te inquietan, pues entonces pues, nunca vas a salir de ahí si no empiezas a observarte, ¿no? Claro. Las satisfacciones que te daba lo material antes de dar este paso en tu vida. Pues mira, y yo era me daba muchas satisfacciones, de hecho era lo poco que me daba satisfacciones. Claro. Porque claro, cuando ya lo compras, pero ya sabes lo que pasa con las compras, porque lo compras y a los 3 días ya se te ha quitado la ilusión, ¿no? Y entonces siempre estabas ahorrando. Tienes que volver a comprar. Tienes que volver a comprar, exactamente. Colaboras también con Cruz Roja, me estabas comentando que mañana impartís. Sí, mañana vamos a empezar un taller, nos ofrecieron con... la oportunidad a través de ASANE, la Asociación Andaluza de la Educación Emocional, que hemos comentado antes. Ahora te preguntaré sobre esto. Y nos dijeron que se le cayó en unas jornadas que están haciendo con un tema muy interesante, los voluntarios de la Cruz Roja, que son gente fantástica, muchachos de entre 18 y 20 años, pues que ayudan a familias con, bueno, a niños que están en familias desestructuradas, con problemas para gestionar sus emociones, con familias, padres drogadictos, con padres problemáticos, familias problemáticas, y la verdad es que son muchachos con esa edad, me maravilla, ¿no? Que sean capaces de enfrentarse a ese voluntario y decir, voy a ir a ayudar ahí, ¿no? Para que lo vean que la gente joven no se implica. Este es un ejemplo. Efectivamente. ¿Tú has tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de personas? Aún no. Yo estuve 3 años y medio formando a profesores en el CEP, en el Centro de Profesorado aquí de Almería, dando formación sobre esto, sobre inteligencia y conciencia emocional, pero trabajando con esto no. Pero me lo ofrecieron la semana pasada y dije sí, no, en el momento. O sea, porque claro, y no cobramos nada. Si vamos a través de ASANE, esto es una asociación sin ánimo de lucro, claro. y yo todas esas cosas siempre estoy dispuesto. Hablando de esa asociación, se presentaba, era el viernes pasado, ¿verdad? En La Guajira, En La sí. Guajira, en esta asociación cultural, a los pies de la Alcazaba, Asociación Andaluza para la Educación Emocional. ¿Estás dentro de la junta directiva de esta asociación? Sí, correcto. Miguel, y cuéntanos un poco. Pues la montamos cuando empezamos con los cursos de inteligencia emocional en la universidad, una de las alumnas, Lorena, me pidió, oye, ¿qué te parece si haríamos esto? ¿No? Y como para hacer una sociedad hace falta 3 personas, pues tiramos de José Luis Mellado, que es el que monta, no se lo conoces, seguro que sí. Sí, me parece que sí. Que el que monta el tema de los encuentros almerienses, Sí. para los directivos primero y ahora encuentros almerienses simplemente a secas, ¿no? Y lo cogimos de tesorero y nos juntamos y empezamos con esta locura. Lo presentamos ya realmente el año pasado en el 7º encuentro almeriense, que de hecho participé en ese encuentro, y ya pues empezamos ya a anunciarlo y empezamos a buscar un poco de socios y damos conferencias en colegios, en institutos. Al final de lo que se trata es, la asociación es una asociación sin ánimo de lucro que pretende que se ponga una asignatura de educación emocional pues desde primaria, ¿no? De manera obligatoria. En lugar de tanto religión, con tanta ética, pues vamos a dar inteligencia emocional, que los chicos sepan gestionarse, porque si esto a mí me lo hubieran enseñado de pequeño, claro, pues otro gallo cantaría, ¿no? Y además soy un convencido y cuando yo se lo explico a la gente, lo entiende y lo comparte, que al final la única forma de cambiar la sociedad es a través de la educación, en este caso emocional, para que cuando tú aprendes a gestionarte, cuando aprendes a colaborar y no a competir, y tú cambias ese chip desde que eres pequeño, la vida cambia, ¿no? Entonces, la única forma de quitar esos egoísmos, porque al fin y al cabo nos quejamos de los políticos, nos quejamos de los profesores, nos quejamos de todo y al final es un reflejo de la sociedad, ¿no? Así es. Y entonces, pues, cuando vayamos cambiando esto desde pequeños, claro, no es un trabajo para corto plazo, es un trabajo a medio y largo plazo, que a lo mejor nosotros ya nos pilla un poco mayores cuando se aplique, pero ojalá, ¿no? Ojalá sí puedo poner mi granito de arena ahí, nosotros y toda la directiva, que estamos muy ilusionados con todo esto y ponemos nuestro tiempo y nuestro dinero para ver si conseguimos algo, ¿no? Pues muy interesante, la verdad que sí. Esto que hace lo de la infancia, como tú bien dices. Y otro gallo nos cantaría, como tú también comentas. Vaya. Para concluir, ¿qué mensaje, qué le dices a la gente que está en casa? Basado en tu experiencia o con lo que tú le quieras decir, en referencia a esta inteligencia emocional, a esa emoconciencia. Para mí lo más importante es sentirse. Aunque parezca una cosa de perogrullo, como decimos aquí, que no, es una palabra que me encanta, muy almeriense, Sí. pero al final se trata de sentirse, se trata de conectar con lo que estás sintiendo en cada momento, porque al final no es lo que haces, lo que piensas o lo que dices, sino desde dónde lo haces, desde dónde lo piensas, desde dónde lo dices, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento que tienes de fondo?
Si simplemente nos diéramos cuenta de qué estamos sintiendo en cada momento, de qué emoción estoy sintiendo, pues otro gallo nos cantaría también, porque todo sería diferente, ¿no? En el trabajo, ya te comenté que trabajaba también con el tema de empresas, ¿no? Sí. Estaba leyendo un artículo esta mañana de una psicóloga, una de las mujeres, las 100 mujeres más influyentes, ¿no? en España, y estaba comentando que un trabajador feliz puede aumentar, o sea, los trabajadores felices aumentan hasta un 30% el rendimiento de la empresa, ¿no? Y no nos damos cuenta de la importancia que tiene Eso esto. está más que demostrado. Eso está más que demostrado. Entonces, al final, todo esto parte de la conciencia emocional. Da igual que estamos hablando de mindfulness, meditación, que hablemos de inteligencia emocional, que hablemos de ser feliz, no importa. Todo parte de sentirte, de empezar, que es ese proceso de autoconocimiento que hemos escuchado muchas veces y que lo relacionamos con religión o con rollos raros, ¿no? Pero al final esto es la base de todo. Lo de la conciencia que yo te decía antes, ¿no? Que es un término quizá que lo conocemos más por el tema de la religión. Lo que pasa, Miguel, en muchas ocasiones esas emociones las escondemos porque si la damos a conocer a la persona que tenemos enfrente, al prójimo, nos volvemos vulnerables. Y esto es lo que no queremos en muchas ocasiones. Correcto, bueno, tenemos miedo, ¿no? Pero al final el origen de todas las emociones no adaptativas que nosotros decimos en inteligencia emocional es el miedo. Pero al final el tema está en que tú no quieres observarlas porque no sabes gestionarlas. O sea, si imagínate que dijeras, voy a mirar a ver qué me encuentro ahí, ¿no? Y ahora qué hago con ello. Pero si de pequeño te enseñaran eso, o si vienes a las clases y aprendes a qué hacer con eso, entonces ya estamos hablando de una cosa diferente, ¿no? Ya tienes herramientas. Obviamente necesitas práctica, como todo en la vida, ¿no? Yo siempre digo, ¿quieres aprender a tocar guitarra? Pues ponte a tocar, ¿no? Claro. Y cuando lleves 5 años sabrás más que cuando lleves, o sea, menos que cuando lleves 10, y cuando lleves 10 sabrás más que cuando llevas 8. Esto es así. Y además la inteligencia emocional se practica, es practicar, practicar, practicar. El cerebro es como un músculo, es como hacer deporte. Si tú lo entrenas, puedes conseguir cualquier cosa con él, ¿no? Y esa es la base de todo, la práctica, ¿no? Qué complejo el ser humano y a veces qué sencillo, ¿no? Para mí, yo pienso que somos súper sencillos, Sí. ¿no? Y al final todos queremos lo mismo. Yo trabajo en todo el mundo, imparto cursos en México, en formación en México, tengo Sí. pacientes telefónicos o por Skype, trabajo con ejecutivos, con altos directivos, y al final te das cuenta de igual el dinero que ganes, o la forma de ser que tengas, o de dónde seas. Al final todos somos iguales, tenemos las mismas necesidades, la atención, el amor, el reconocimiento, y todo parte de lo mismo, ¿no? Que nos quieran y querer. Exacto. ¿Eh? El amor, al fin y al cabo. Así es. Muy interesante esto que haces y que cuentas, Miguel. Vamos a tener que apuntarnos a tus clases, tío. Bueno, Miguel Ángel Pérez Ibarra. Recuerden esto de hemoconciencia. Te agradezco mucho la visita. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Un Hasta la placer. próxima. Salimos al exterior. Ayer estuvo aquí la vicepresidenta de la FAN, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, hablándonos de esos FAN de oro que entregan esta tarde en el Paraninfo de la Universidad diferentes personas, nombres propios, alguna que otra institución, y es lo que queremos recordarles. No sé si podemos hablar con alguno de los premiados. Vamos a la UAL, Universidad de Almería. Juan Domínguez, de nuevo contigo. Adelante. Sí, efectivamente, Joaquín, hasta la Universidad de Almería nos hemos venido un año más. Aquí hemos estado en los anteriores para asistir a la entrega de los premios FAN de Oro, que alcanzan ya su 13ª edición. Y como siempre, tan amablemente nos atiende en el programa el amigo Valentín Sola. Valentín, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, todo parte que mañana se celebra el Día Internacional de la Discapacidad, ¿no? Sí, efectivamente, mañana día 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y bueno, con motivo de ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad, las organizaciones del sector y durante toda la semana y mañana pues desarrollan muchísimas actividades precisamente pues para conmemorar este día tan importante para nosotros. Y una de esas actividades es la que va a tener lugar aquí esta tarde en el Paraninfo de la Universidad de Almería, Sí. que es la entrega de los galardones que llevan por título FAN de Oro, ¿no? 2016. Efectivamente, esta tarde a las 6:30 se va a celebrar el acto de entrega de los FAN de Oro. Esta mañana a las 11 de la mañana en la Puerta Punchena tuvo lugar la lectura de un manifiesto que lo realizó una periodista representante de la Asociación de la Prensa, y un manifiesto donde las asociaciones pues trasladan a la sociedad pues aquellas cuestiones que más les preocupa y que son importantes para esa inclusión social de las personas con discapacidad. Valentín, estarán diciendo los espectadores, diga ya los nombres de los ganadores, 8 galardones, ¿no? Sí, bueno, me parece que son 7, pero... A mí me salen 8. A ti te salen 8, pues serán los que tú digas, que confío más en ti que Mira, en mí mismo. como sé que no los puedes, si tienes que echarle ahí una visual a la chuleta... Tenemos, lo vamos a ir contando, sí, Vamos, 8. Yo estudio las cosas antes de ver. Sí, yo parece que no.
Bueno, sí, los galardones van a ser en inserción laboral. COGAMI, que es la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad, viene a recogerlo su presidente, y que además es presidente de la Confederación Estatal. La Confederación Gallega se caracteriza además porque tiene contratado a más de 800 personas con discapacidad. La verdad que son un modelo de inserción laboral de personas con discapacidad, y queremos reconocerle esa labor y demostrar de que son un modelo, un ejemplo a seguir por la sociedad, ¿no? Y que hay que invertir precisamente en este tipo de modelos que generan empleo y generan riqueza. Luego, por otro lado, le vamos a entregar el premio también al doctor Miguel Ángel Arraez Sánchez, que es neurocirujano, que es almeriense también, y está en el ámbito de la salud e investigación social y científica, y es también una persona bueno, que además trabaja en el Carlos Haya de Málaga, y es una persona que lleva muchísimos años investigando precisamente para tratar bueno, enfermedades tan delicadas como son el cáncer, en fin, determinados cánceres que son muy complicados, ¿no? Valentín, vamos apretadillo de tiempo. Sí. Si nos dice Bueno, los nombres. En cultura a Dani Rovira, en accesibilidad universal a la mesa del ferrocarril, por su apoyo y reivindicación para que el tren de Madrid a Almería sea accesible, que falta hace, en medios de comunicación a Lari León, periodista de Fundación A3 Media. He visto por ahí. ¿La has visto por ahí? Y voy a ir a por ella ahora. Pues en responsabilidad social a la Fundación 11, bien, lo recoge Isabel Viruet. Yo quería ir relatando porque como creo para que no explicar para de alguna que la forma gente el sepa, motivo, bueno, lógicamente, no se acuerda del número exacto, de que hay un pero porqué por las cosas. efectivamente, y que la gente diga, mira, no se acuerda del número, pero sabe por qué. En institucional, en la categoría de fan, a entidades que se han caracterizado por ese trabajo en la inclusión de las personas con discapacidad, al comandante de la Guardia Civil, Manuel Ruiz Jiménez, ¿no? Que están haciendo una labor fantástica en el tema de prevención de los delitos de odio contra las personas discapacitadas. De hecho, hay por ahí un dato de que se han dado más de 200 casos este año, de delitos de odio. Y nos queda el deportista, ¿no? A José Manuel Ruiz, tenista de mesa, que fue abanderado en los Paralímpicos. Valentín, que veo a Lari León por ahí, con tu permiso voy a saludarle, ¿de acuerdo? Paco, vente por aquí que vamos a intentar saludar. Gracias al amigo Valentín. Lari, perdón un segundillo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal andamos? Muy bien, aquí encantada. ¿Nerviosa o no? No, estoy encantada y feliz. ¿Cómo, cuándo y por qué te comunican que te van a otorgar este premio Fan de Oro 2016? Pues la verdad es que hace como un mes o así, lo que pasa es que el tiempo pasa volando. Y nada, me lo comunicaron. Yo es que la verdad es que adoro la labor que hace FAM, y me hace mucha ilusión, no solo por el premio, sino porque me lo den ellos, ¿no? Porque para mí es muy especial. Compañera de los medios de comunicación, periodista y perteneciente a lo que es el grupo A3 Media, ¿no? Sí, trabajo en la Fundación A3 Media, y además desde la Fundación pues también uno de nuestros proyectos, el objetivo que tiene es la normalización de la discapacidad. Así que por la parte de la Fundación A3 Media también estoy encantada y feliz. Una última cuestión, mañana es el Día Internacional de la Discapacidad, hoy es uno de los muchos actos que han programado a lo largo de esta semana, pero este es uno de los centrales. Con esto de alguna forma también se ratifica la importancia que tiene la celebración de este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿no? Sí, y un poco para compartir con todo el mundo que realmente no existe la discapacidad. Yo creo que todos tenemos capacidades. Hay un nombre que yo tengo, el otro día creo que es personas con capacidades distintas, me parece que es perfectamente válido, ¿no? Yo es que siempre lo he llamado así desde pequeñita, capacidades diferentes, porque realmente todos tenemos capacidades y todos tenemos discapacidades, unos más visibles y otros menos, ¿no? Pero realmente hay que compartir los talentos que sí que tenemos todos y no quedarnos tanto en lo que nos falta, sino en aquello que tenemos para compartir. Y bueno, yo creo que la diferencia enriquece a todo el mundo, así que yo creo que bueno, un día señalado para recordárselo a todo el mundo está bien, aunque yo creo que es el día a día el que realmente, por supuesto, y sobre todo en los niños. Yo creo que es muy importante que desde los colegios se empiece a normalizar las capacidades diferentes, porque así de mayores ya no nos lo tendrán que decir más, ¿no?
Lari, guapísima, un beso. Muchísimas gracias. Joaquín es una de las premiadas, Lari León, compañera de, como decía, de la Fundación A3 Media, y el amigo Valentín Sola, que ha sido tan amable un año más de hablarnos, de explicarnos, de contarnos quiénes son los 8 galardonados a los cuales esta tarde se le va a entregar aquí en el Paraninfo de la Universidad de Almería los Fan de Oro 2016. Así es, el ámbito cultura era Dani Rovira, que al final, ayer lo hablábamos, iba a venir, no iba a venir, no. Pues al final no recoge personalmente su premio. Gracias a los dos por atendernos mañana, aunque hoy ha habido diferentes actos, como por ejemplo este, pero es mañana el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Última pausa, enseguida de vuelta. Hasta ahora.